Bueno, un gusto de estar con ustedes y bueno, poder compartir este tiempo. Vamos a la palabra. ¿Saben que hace un tiempo estaba viendo acerca de unos excursionistas que habían subido a la cordillera de los Andes? Y cuando llegaron a uno de los picos, nosotros tenemos allí entre Chile y Argentina, tenemos el pico más alto de las Américas, que es el Aconcagua. No eran el Aconcagua, sino eran uno de los picos más bajos. Y cuando llegó a la cima, este hombre exclamó que en la cima era algo maravilloso. Y de verdad que la montaña tiene algo precioso. Es algo imponente. Yo nací ahí en la falda de la montaña prácticamente y es algo precioso. Y saben, este hombre dice, cuando llegué allá a la altura, a la cima, era todo un silencio casi sagrado. Era una tranquilidad bárbara. Pero cuando bajamos al valle, cuando bajamos ya no. Empezaron los vientos, cuando bajamos al valle empezaron los ruidos, empezó la neblina, algo de lluvia y las cosas se complicaron. Y este hombre, uno de ellos dijo, en la cima sentí la grandeza de Dios. En el valle sentí la compañía, la presencia también, su cercanía de Dios. Y sabe, estaba pensando en esto justamente en la parte espiritual y es muy aplicable a nosotros porque muchas veces en nuestra vida como creyentes estamos allí en la cima y todas las cosas nos van bien. Y decimos qué grande que es Dios. Pero hay otras veces que la verdad de las cosas es que la mayoría del tiempo la pasamos en el valle, no tanto en la cima. Pero quiero decirte algo, antes de comenzar todo esto, sea que estés en este momento en tu vida, en lo que resta, en la cima o en el valle, el Señor siempre está con nosotros. ¿Amén? Muy bien. Y quiero compartirles con ustedes, ahí les puse algo en el PowerPoint, algunos versículos, un pasaje que está en Marcos capítulo 9. Y en Marcos capítulo 9 vamos a ver dos historias que están unidas por el tiempo, que nos habla justamente de la cima y también del valle. Así que es un símbolo para nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, como les digo, muchas veces, y espero que sean muchas las veces, que nos sentimos en la cima, que todo te sale bien, que la familia está bien, que no tenemos problemas, tenemos trabajo, sobre todas las cosas tenemos salud y estamos bien con el Señor, pero hay veces que por ahí tenemos que sufrir las inclemencias del valle, ¿cierto? Donde tenemos algunos problemas, donde muchas veces hay sufrimientos, donde hay dolor y donde hay pérdidas también. Así que en una u otra, recuerda siempre, el Señor Jesucristo nunca cambia. El Señor Jesucristo siempre está con nosotros. Es más, en ambos momentos vamos a ver que Jesucristo es el mismo. ¿Y por qué? Bueno, una de las cosas, recién decía la palabra del Señor, no sé si fue en la escuela dominical, ¿no? Que permanece para siempre, pero estaba pensando, el Señor también es igual. El Señor no depende de su bondad, de su grandeza, de nuestras emociones, ni depende tampoco de las circunstancias que a nosotros nos rodean. Así que hoy recuerda, cuando estés viviendo en gozo, cuando estés allí por la cima de la montaña de tu vida, dale gracias al Señor, alaba al Señor. Pero cuando estás por el valle oscuro, por ese valle que, como nos dice, cierto, el Salmo, valle de sombra y de muerte. Mira, dice la palabra, Jehová dio y Jehová quitó. En todo sea el nombre del Señor bendito. Así que siempre alabemos al Señor. Su presencia es real, su presencia es suficiente, su promesa siempre seguirá en pie. Nunca os dejaré, siempre estaré con vosotros, dice el Señor. Y esa es una realidad realmente preciosa. Así que le puse como título, la gloria del monte y la gracia del valle. Y eso es lo que quiero que veamos, estas dos escenas que representan partes de nuestra vida, créanme, actual de cada día. Antes que nada, quiero leer Marcos capítulo 9, versículo 2, Marcos capítulo 9, no sé si lo tiene en la pantalla eso, pero bueno, Marcos capítulo 9, versículo 2, dice, 6 días después,
Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. Padre eterno, queremos darte toda la gloria y la honra a ti, Señor. En esta mañana preciosa donde me das la oportunidad de volver al viejo hogar, a la casa, de volver aquí a esta iglesia tan querida, que tú sabes que la tengo siempre en nuestras oraciones. Gracias, Señor, por permitirme poder compartir esta tu palabra. Háblanos, Señor. Toca nuestros corazones. Y si hay algo que tenemos que arreglar en este día, que así sea, Señor, para tu gloria y para edificación de la iglesia. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora, fíjense en allí lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 9, versículo 2, que dice ahí que el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dejó a los otros 9 discípulos, tomó a estos 3, y en varias oportunidades el Señor salió con estos 3, en manera particular, Pedro, Jacobo y Juan. Y ¿sabes? No era porque el Señor tenía más favoritismo por estos 3. No. Es cierto que hay veces que nos sentimos más cómodos con una persona que con otra. Pero déjame sacar una pequeña enseñanza. El favoritismo nunca es bueno. El favoritismo nunca es bueno. ¿Por qué? Porque te ciega. El favoritismo muchas veces te impide tomar buenas decisiones. Así que, ¿te imaginas tener un hijo preferido o un nieto? Yo, gracias a Dios, y siempre que tengo la oportunidad, digo, tengo 9 nietos. Y digo, tener uno preferido me limitaría, ¿sabe? Todos se aman por igual. Así que no es que el Señor tenía más amor por uno o por el otro. Y acá dice que los llevó 6 días después. Y uno se pregunta, bueno, ¿después de qué? Bueno, entonces ahora les invito a que vean Marcos capítulo 8, y en el versículo 27 al 29 nos dice qué sucedía allí. Y dice entonces Marcos 8, 27 al 29. ¿Lo tienen ya? Bueno, dice la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Y entonces él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y después de esto, pasaron 6 días, y entonces sí entramos en el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. La mayoría piensan que ese monte es el monte Hermón. Saben que ese monte en Israel tiene nieve todo el año, en los picos, por supuesto. Y ahí es donde tienen una cancha de esquí, muy linda también los hebreos, los israelitas. Y entonces acá nos dice en el versículo 2 que se transfiguró delante de ellos. Y esa palabra transfigurar es la palabra metamorfos, que es de donde viene nuestra metamorfosis, que es ese cambio, esa transformación de Jesús. El Señor dice que cambió su apariencia de una manera temporal nada más, por unos instantes. Dice allí en el versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador, y esto me causa simpatía en cierta manera, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Acá Marcos tiene un problema de comunicación. Marcos no sabe cómo expresar esa blancura, ese brillo, ese resplandez, ¿cierto?, que emana del Señor. Ahora, me gusta porque dice, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blanco. Y eso es simplemente para comparar la belleza de ese esplendor. Ahí lo que está haciendo el Señor, mostrando parte de su gloria. Lo que nosotros conocemos como el Shekinah, la gloria del Señor. Decir, la palabra nos dice que el Señor se revistió de humanidad. Es decir, que siendo Dios, porque Cristo Jesús es Dios 100%, hombre 100%, ¿qué es lo que hace? El Señor
¿Ustedes saben lo que es un mameluco? Esa palabra hacía años que no la decía, me salió ahora. Un mameluco. Mameluco era una ropa entera, así como un overol, le dicen también, ¿no? Que usaban los mecánicos en esa época. Bueno, es como que el Señor se puso todo ese mameluco completo, se revistió, ¿cierto?, la deidad con esa humanidad. Pero de repente se baja un poquito el cierre. Y entonces al bajarse un poquito el cierre salta, ¿cierto?, el Shekinah, el resplandor de la gloria del Señor. Y muestra un poquito nada más, porque si el Señor hubiese mostrado toda la gloria de Él, no hubiese quedado ninguno ahí. Los ojos les hubiesen explotado. Bien dice Éxodo 32:20. Dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre alguno y vivirá. Así que lo que nos está mostrando acá es que simplemente vio un poquito nada más de esa gloria. Y eso es lo que ni siquiera hay palabras para que él pueda describir. ¿Se imaginan lo que va a ser el día que nosotros ya con nuestros cuerpos glorificados estemos en la presencia del Señor y podamos ver toda la gloria de Dios? Eso es lo más lindo que tiene la esperanza de estar en el cielo, que vamos a estar con ese Señor glorioso, resplandeciente, maravilloso. Y nos dice allí el versículo 4, y les apareció Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Pero resulta que Elías no había muerto, si no se acuerdan que un torbellino de fuego se lo llevó a la presencia del Señor. Eso había sido 900 años antes. Moisés había muerto 1400 años antes. Así que uno se pregunta acá, ¿estos dónde estaban? No sé si estarían tal vez en el paraíso, en el lugar donde estaban los muertos, ¿cierto? Y de alguna manera Dios los trajo en el espíritu o en algo, porque si uno se pone a revisar acá, se dieron cuenta que ellos lo reconocieron, que era Elías y Moisés. Así que había algo de la apariencia de ellos que indudablemente todavía mantenían. Y hay muchos que me han preguntado, pastor, ¿vamos a reconocernos en el cielo? Yo creo que sí, nos vamos a reconocer en el cielo. Yo creo que sí. Vamos a mantener algo de la pinta, de la facha que tenemos acá, algo vamos a mantener allá. Lógico, va a ser un cuerpo glorificado, totalmente glorificado, perfecto. Ya no vamos a tener malos achaques del dolor de espalda, que me duele el ciático, este año me mató el ciático, que esto y que lo otro. No, ya está. Vamos a estar perfectos en la gloria del Señor. Algunos dicen que Elías, y esto es una información aparte, que Elías y Eliseo, que Elías y Eliseo, estoy hablando del... Moisés y Elías dicen que son los testigos que aparecen, ¿se acuerdan en el Apocalipsis capítulo 11? Que va a ser en el futuro. Bueno, todavía no sabemos, pero algunos piensan así. Dice el versículo 5. Disculpe que corra porque me tengo que ir. Antes de las 12 tengo que desaparecer de acá. Si no, no llego. Dirán, ¿qué le pasa al pastor que habla tan rápido? Bueno, hablo rápido por eso. Versículos 5 y 6. Dice allí, entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y me gusta porque dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ahora yo quiero, claro, nosotros lo miramos en la Biblia y decimos, bueno, no era para tanto, no, era para tanto. Un resplandor, una gloria que nunca habían visto y ver 2 seres que conocían de él, pero que habían desaparecido de la historia humana hace muchísimos siglos. Un par de observaciones, tal vez con respecto a esto. ¿Por qué es tan importante ver si lo reconocieron o no? ¿Saben? Como le dije recién, hay algunos que me han preguntado si nos van a reconocer o no. Lo cierto es que pienso que sí, como les dije recién. Es más, cuando el Señor se les apareció, ¿se acuerdan a los discípulos? Después que resucitó, y estaban ellos primero sin Tomás y después con Tomás, pero se apareció así por la pared, entró, qué sé yo por dónde, y de repente el Señor dijo, pasa a vosotros, y todos se dieron cuenta que era el Señor. Así que algo de la apariencia de esa tenía, apariencia física que tenía cuando estuvo durante el tiempo terrenal. Así que guardamos algo de eso. Pero la otra cosa que me llama la atención es que Pedro le dice, hagamos 3 enramadas. ¿Se dieron cuenta? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.
Yo me imagino, ¿nunca le ha pasado que uno está tan entusiasmado que por ahí dice una cosa que no tiene nada que ver con lo que está pasando? Es tanta la emoción, y por ahí uno se le zafa algo, decimos nosotros, decimos algo que nada que ver. Pienso si no era el caso de Pedro, pero una que no necesitaba, ni Moisés ni Elías necesitaban una ramada porque indudablemente estaban en el paraíso, ¿qué van a necesitar? Es medio loco eso, ¿no? Pero trataba de pensar y meterme en la mente de Pedro. Sabe que en mi carácter, y bueno, los que me conocen de la vieja guardia, como les digo, si tengo que identificarme con algún personaje bíblico, lamentablemente digo es Pedro. Porque siempre impulsivo, siempre iba para adelante, siempre metía la pata. Y ese es uno de los problemas. Pero quiero tratar de justificar un poco a este hombre. Y yo digo, tal vez Pedro lo que quiso hacer acá, ¿qué es? Es tratar de mantener ese momento, de tratar de hacerlo un poquito más largo. ¿No le ha pasado que uno por allí está, qué sé yo, en la luna de miel, lo más hermoso? O tenés momentos tan lindos cuando nacen los hijos, los nietos, que uno quisiera que esos momentos permanezcan y saca fotos y lo filmás. ¿Por qué? Porque uno quiere que ese momento siga, pero no sigue siempre. Y lo cierto es que después viene la realidad. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Una de las tantas cosas. Podemos estar en la cima, pero la realidad de las cosas es que tenemos que volver entonces al valle. Y es como cuando... Volviendo tal vez al retiro, cuando nos vamos de retiro, es hermoso, uno pasa un tiempo fenómeno y estás como en un pedacito de cielo. Ya vamos a volver a ese ejemplo, porque no quiero salirme mucho de los ejemplos. Pero después, la verdad es que tenemos que volver a casa. Y ahí ya se acabó el pedacito de cielo que nos habíamos apartado, cierto, todo un fin de semana. Es más, el pastor Egardo siempre lo hago orar al final del retiro, ¿no? Y él siempre dice, bueno, ahora estamos preparados y ahora cada uno de nosotros vamos a volver, ustedes a Hamilton, nosotros a Toronto, y esa es la realidad de las cosas. Lamentablemente ese pedacito de cielo que podemos disfrutar, ¿cierto? Estando juntos, comiendo juntos, charlando, riéndonos, jugando, escuchando la palabra, orando, no se acaba. Y lo cierto es que tenemos que volver al valle. Sigan conmigo, versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Estaban maravillados de que estaban no solamente la gloria y Shekinah del Señor, sino que tenían ahora a Elías y a Moisés. Pero el Señor le dice, mire, enfóquense en lo más importante. Lo más importante es Jesús, es mi hijo amado. Y es cierto, acá Jesús nos dice que en el libro de Hebreos, por ejemplo, estamos estudiando Hebreos allá en Hamilton, y en Hebreos nos dice que el Señor Jesús es mejor, superior o mayor, y da una lista, y entre esa lista está Moisés, están los profetas, están todos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es tan importante? Déjenme hacer un pequeño paréntesis antes que me olvide. ¿Por qué es tan importante que estuviera allí, justamente allí, Moisés y Elías, y no estuviera otra persona, o otros personajes bíblicos? Bueno, es que justamente Moisés y Elías, Moisés es el representante de la ley, Elías de los profetas. Entonces tenemos la ley y los profetas. Ustedes siempre que vean en las Escrituras la ley y los profetas, se refiere justamente al Antiguo Testamento. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. ¿Por qué se juntaron con el Señor? Bueno, porque el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Poquito después el Señor iba a morir, iba a resucitar, y ahí está el cumplimiento total de lo que son entonces las Escrituras en la persona de Cristo Jesús. Así que es precioso. Ahora, volviendo a ese versículo 7. El Señor dice, miren, escuchen, este es mi hijo amado, a él oíd. Lo más importante es escuchar al Señor. Pedro estaba preparando 3 enramadas. El Señor dice, eso no es importante. Y Dios nos responde prácticamente, no pongas a mi hijo en el mismo nivel. Mi hijo ya tiene un trono. Y tampoco pienses en eso, ¿cierto? Lo que tienes que hacer es no escuchar otras voces, sino solamente la del Señor.
Y acá me hace pensar, porque nosotros muchas veces en la actualidad escuchamos tantas voces. Las voces de nuestra carne, pero escuchamos las voces de estas, ¿cómo se llama? Redes sociales, escuchamos las voces de tanta gente por ahí. El Señor dice, paren de escuchar todas esas voces. Lo único que tienen que escuchar es al Señor. A Él oíd, nos dice acá. Versículo 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Tan pronto ellos quisieron preservar para siempre un poquito más largo ese tiempo, el Señor desaparece en los otros dos y queda solo de nuevo con el Señor Jesucristo. Mira, siguiendo el tema, es maravilloso cuando estamos en la cima. Es maravilloso cuando las cosas nos van bien. Es maravilloso cuando parece que estás casi tocando el cielo con las manos y todas las cosas te van muy bien. Pero lo cierto es que está ese valle. Allí arriba estaba el Señor, ¿cierto? El Señor con Elías y con Moisés. Cuando bajaron al valle, estaban los fariseos, los saduceos y todo esto discutiendo. Cuando estaban arriba, estaban en la gloria. Cuando bajaron, ellos ahí vieron demonios. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? En la cima escucharon la voz del Padre, pero en el valle vieron a un padre llorando, angustiado porque su hijo estaba endemoniado. ¿Por qué? Bueno, porque el valle es donde la fe y la realidad se encuentran. Y sabes, ningún agricultor va a cosechar allá arriba en la cima. No, siempre se siembra y se cosecha, ¿cierto?, en los valles. En los valles donde está el agua, donde está la tierra fértil, allí es donde produce fruto. Bueno, ahí es donde nosotros nos vamos limando, vamos produciendo fruto. Cualquiera puede disfrutar de la cima con el Señor Jesucristo, pero lo cierto es que necesitamos del Señor 100% para vivir en el valle. Y dice el versículo 9, entonces, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Es decir, después que el Señor resucitaría. Así que acá tenemos la primera escena. La primera escena está allí en la cima, donde está la gloria del Señor, donde hay momentos preciosos que pasamos, pero lamentablemente no vivimos todo el tiempo, y lo estoy repitiendo varias veces, en la cima, sino que la mayoría de las veces vivimos en el valle. Y dice el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Los escribas eran parte, ¿cierto?, de los que eran los líderes religiosos, eran los expertos legales. Y Jesús entonces baja y ve a sus 9 discípulos, porque Juan, Jacobo y Pedro estaban con él, baja y ve a sus 9 discípulos discutiendo, dice allí, discutiendo con los escribas. Mire el versículo 16. Y le dijo, ¿por qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti, a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Acá tenemos a un hombre cuyo hijo había sido poseído por el demonio. Ya vamos a ver por qué. Digo esto porque el Señor después se lo saca eso. No sabemos cuántos años tenía. Sabemos que desde jovencito este muchacho tenía ese problema. Lo que sí nos habla que tenía como epilepsia, convulsiones, porque dice allí, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. ¿Se imaginan ustedes un padre que va viendo a su hijo en estas condiciones? La desesperación, la falta de esperanza. Y no sabe qué hacer, y finalmente entonces ve a los discípulos, sabe del Señor Jesucristo, lo va a buscar el Señor no está, se encuentra con los discípulos no pueden hacer absolutamente nada. Versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo.
y tus discípulos no lo echaron afuera y no pudieron. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo, en tierra, se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero escuche, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando el padre dice estas palabras, cuando dice que clama, es con lágrimas y al mismo tiempo con una humildad única, porque él dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad también. Y pensaba, probablemente esta es una de las oraciones más sinceras de toda la Biblia, porque no intentó impresionar al Señor Jesucristo. No fingió una fe que este hombre no tenía. Le abrió completamente el corazón y le dijo: Señor, creo, pero tengo mis dudas. ¿Sabe? Mira, la fe no es la ausencia de dudas. La fe es llevar las dudas a Jesús. Eso es fe. Pero tengo fe, dice, pero también tengo mis dudas. Y sabes, es como que este hombre le estaba diciendo: Señor, hay momentos en que me siento firme, me siento bien, me siento seguro, pero hay momentos en que estoy débil. Hay momentos en que dudo. Y fíjense en que el Señor Jesucristo, al serle tan claro y tan sincero, el Señor Jesucristo no lo avergüenza. No le dijo, ¿cierto? Como algunos dicen por allí: anda y cuando tenga una fe firme, ven y yo te voy a sanar a tu hijo. De ninguna manera. Jesús sanó al muchacho. Jesús lo liberó de ese demonio. Mira, cuando estamos en el valle, tantas veces dudamos. Pero tenemos que ser sinceros al Señor. Nosotros no vamos a impresionar a nadie, y mucho menos a Dios, que te conoce el corazón, mucho más que lo que nosotros mismos nos conocemos. Razón por la cual entonces tendríamos que estar más tranquilos y abrirle el corazón plenamente al Señor, que conoce todas las cosas. Ahora, cuando pensamos que la historia se había acabado, nos dice el versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué no pudimos nosotros echarle afuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Y yo simplemente quiero mostrarles 4 puntos ahora, que vamos a aprender algo de esta historia. 4 puntos. Y el primer punto es que Jesús está con nosotros en lo alto o en lo profundo, en la cima o en el valle. Y ahí es algo muy importante que nosotros recordemos eso. Dice el Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David dice: no puedo escapar de tu presencia. Donde voy sé que está. Hermanos queridos, ¿sabes tú que el Señor siempre está con nosotros? ¿Estás seguro que el Señor está siempre con nosotros? ¿Estás seguro que el Señor también está con nosotros cuando estamos solos en un cuarto frente a una pantalla que no tendríamos que estar mirando? ¿Estás seguro que el Señor sabe? Hoy día en la escuela dominical estaban hablando de la lengua, hablando de Santiago. ¿Sabes que cuando hablamos mal, el Señor está también allí? ¿Sabe cuando tenemos malos pensamientos? La verdad es que muchas veces nos olvidamos de que el Señor está presente siempre, de que el Señor está siempre con nosotros. David dice: yo sé que está el Señor ahí, pero porque sé que está el Señor allí. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y
fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, al ser consciente de que Dios está, ¿qué pasa? Que si paso por los valles, yo sé que puedo contar con la ayuda de mi Señor. Es una conclusión simple. Sea que esté en el monte, en la cima, o sea que esté en el valle. Y David dice allí, seguro que capaz que no se lo conocen, Salmo 23:4, ¿cierto? Aunque ande por valle de sombra y de muerte, que dice, no temeré mal alguno. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Te das cuenta? Dios está con nosotros siempre. Y esa es, decimos una promesa, es una realidad, de que el Señor dice, yo estaré con vosotros, jamás os dejaré, nunca los voy a desamparar. Qué hermoso es saber eso. El segundo punto, y ya lo he dicho 2 o 3 veces sin hacer mucho énfasis, es que la vida real se vive más en el valle que en la cima. Si hay algo que muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, vivimos, como habíamos dicho, el tema del retiro, ¿cierto? Y es hermoso. ¿Por qué? Porque uno está juntos. Este tiempo para mí es precioso. Este tiempo para mí es como que estoy tocando el cielo con las manos, como que estoy en la cima de la montaña, porque estoy con mis hermanos que compartimos la misma fe, la misma esperanza, el mismo Dios, el mismo bautismo, y estoy feliz y me siento tranquilo. Pero la verdad es que después tengo que agarrar mi coche y me tengo que ir para Hamilton. Y ojo, no es que Hamilton sea el infierno, cuidado con pensar eso. Pero vuelvo a la realidad hasta que llego a la iglesia una vez más, ¿cierto? Pero uno deja ese lugar tan lindo para volver entonces allí al valle. Y lo cierto es que, como estamos en un mundo que ha sido afectado por el pecado, un mundo caído, lo más normal es que vamos a tener entonces que pasar por esas pruebas, por esas dificultades, por momentos de dolor, por momentos de pérdidas y todo eso. Pero justamente, sigamos el ejemplo de David, sigamos el ejemplo que nos dan acá los apóstoles. Recurramos al Señor. Nunca vivas en el valle sin el Señor, porque es donde más lo necesitamos. En cada una de las pruebas. Y tú si sientes que estás mal un día, si sientes que has caído bajo y lo más bajo, mira, lo único que tienes que hacer es darte cuenta, pedir perdón al Señor, levantar los ojos y vas a ver a Jesús que está con los brazos extendidos. El Señor jamás rechaza absolutamente a nadie que va con Él o que va a Él con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón contrito. Y dile al Señor, voy a confiar en ti. Señor, estoy pasando por estas pruebas, no sé cómo voy a hacer, pero confío en ti. Pero confío en ti. Mira, la fe no es algo etéreo. La fe no es un simple conocimiento intelectual cósmico no. La fe cuando uno realmente se muestra y se presenta es cuando vivimos en la vida real, en lo que el mundo nos presenta. Y el Señor siempre está con nosotros. La vida real se vive en el valle, no en la cima. Pero el tercer punto es que los desafíos del valle dice que se solucionan con ayuno y oración. Les puse acá. Mira, la mayoría de los comentaristas no saben a qué tipo de demonio tenía este muchacho, ¿cierto? Y no saben por qué era tan difícil de expulsarlo, de sacarlo de allí. Y le preguntaron entonces los discípulos al Señor, le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos con él? Si ustedes recuerdan, el Señor los había enviado anteriormente de 2 en 2 a predicar. Y una de las tantas maravillas que hacían ellos era justamente quitar demonios, echar demonios fuera de las personas, sanarlos en ese sentido, ¿cierto? Pero acá dice que no pudieron, versículo 29, le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Y ojo, porque es todo un tema, por supuesto, de una predicación y varios estudios, el tema del ayuno y el tema de la oración. Pero el ayuno no es tener más poder, sino el ayuno es tener mayor dependencia del Señor. El ayuno no cambia a Dios, ni le tuerce el brazo. Esa expresión se la conocen al Padre Viejo, ¿no? Que tuerce el brazo a Dios, seguramente.
No, lo que hace es cambiar nuestro corazón. Me recuerda cuánto necesito de mi Señor, más que el alimento físico. Y ojo que hoy en día, en ese tiempo podríamos hablar, ¿cierto?, del ayuno en cuanto a los alimentos. Hoy en día te aseguro que muchos de ustedes pueden soportar, capaz no comer 1 o 2 días, pero muchos no pueden depender, y apunto ahí porque ahí tengo el teléfono, ¿no? No pueden hacer un ayuno electrónico, por ejemplo. Y si no, trate esta semana, hable con el Señor, haga un ayuno, no digo un ayuno de comida, sino haga un ayuno electrónico. Deje la computadora, deja de lado un día, o el teléfono, déjelo de lado un día, a ver cómo le va. Lo cierto es que mientras más ayuno y mientras más oro, más puedo frenar los deseos de la carne, los apetitos de la carne, y más voy a ir creciendo espiritualmente en fe, en el Señor. Entonces ahí, cuando aparecen los momentos difíciles, yo ya estoy preparado para eso. Hermanos queridos, un bombero no va a aprender a manejar la manguera con el agua cuando tiene el incendio enfrente, no. Va a aprender antes, va a practicar antes. Un soldado, la misma cosa. No va a esperar que se le venga al enemigo para decir, mirá, lee las instrucciones de tu fusil, de esto, del otro, y a ver qué tal te va. No, se practica antes. En este caso nuestro tenemos que orar, tenemos que ayunar, estar fuerte, cosa que cuando vienen los momentos, yo ya estoy preparado, ya estoy fortalecido en el Señor. Pero hay algo que me quedó y que me tocó el corazón esta semana cuando preparaba esto. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Sabes, querido, que es muy lamentable que dentro de la familia del Señor hay personas que todavía tienen raíces de amargura en su corazón. Hay personas que todavía tienen resentimientos, que tienen rencores, que tienen orgullo, que no dejan de mentir, que quieren ser los primeros. Y le podemos agregar, ¿cierto? ¿No te has puesto a pensar que tal vez algunos de esos solamente puede salir porque tú, sin duda, me imagino como creyente, quieres sacarte esa basura de encima, no quieres saber nada de eso, pero vuelves a caer de nuevo? ¿No te has puesto a pensar que tal vez necesita ayuno y oración? Oración y ayuno para que salga todo eso. Y el cuarto punto, dijimos, el Señor está con nosotros en lo alto, en lo profundo. La mayoría de las veces vivimos en el valle, no en la cima. Los desafíos se vencen con oración y ayuno. Y el último punto, entonces, una fe pequeña sigue siendo fe y Dios la usa. Mira, en esta historia, el padre lo que admite es tener incredulidad. Y Jesús fue suficientemente honorable para este padre para darle lo que realmente necesitaba. Mira, la mano poderosa de Dios no depende de cuán poderosa es mi fe, ¿saben? Eso es la teología liberal, eso es lo que algunos andan diciendo por allí. Ten fe, y cuando tengas fe vas a mover montañas, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Mira, si yo por mi fe, y grande que fuera mi fe, pudiera de nuevo doblarle el brazo a Dios y hacer que Dios hiciera lo que yo digo, entonces Dios está supeditado a mi fe. Y eso no es así. Hermanos queridos, tenemos un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios soberano que tiene control absoluto de todas las cosas. Y porque Dios es soberano y porque Dios es absoluto, no nos tenemos que preocupar, ¿saben? Tenemos que, al contrario, poner las cosas en las manos del Señor. Tener fe, por supuesto que tener fe. Lo que el Señor quiere es que todos tengamos fe. El Señor quiere que nosotros desarrollemos eso. Pero también Dios va a mostrar, sin necesidad de cuán grande es nuestra fe, su poder, cuán soberano es nuestro Dios. Así que tal vez hoy día algunos de ustedes, y espero que todos, estén viviendo en la cima, que estén todos felices. Miren, den gracias a Dios, alaben al Señor, no se olviden del Señor. Y quizás otros están pasando por el valle de sombras, un valle oscuro en su vida.
No piensen nunca que el Señor se quedó arriba. El Señor está con ustedes. El mismo Cristo que brilló en la montaña es el mismo Cristo que vemos ahí encontrándose con un padre desesperado allí en el valle. Es el mismo Cristo que sigue descendiendo. Y es el mismo Cristo que quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Pero hay algo más que me enseña este pasaje. Porque el problema más grande acá no es un padre desolado o triste, amargado, preocupado. Ni el problema más grande es un niño o un joven que está endemoniado, ¿saben? El problema más grande no es que tú y yo estemos pasando por los valles de dificultad, de dolor, de pérdidas. El problema más grande que tú y yo tenemos es el problema del pecado, porque el pecado justamente es quien nos separa de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo no solo bajó de la cima al monte, sino que el Señor Jesucristo bajó del cielo. Se hizo un hombre como nosotros. Murió en una cruz para cargar con tu pecado y con la mía. Murió en esa cruz para que al resucitar, entonces nosotros también pudiéramos tener vida y vida eterna. Así que si estás lejos del Señor, el llamado sigue siendo exactamente igual que el que le estaba diciendo acá a los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Escúchenlo al Señor. No solamente se admiren, dice, del Señor, sino lo que tenemos que hacer es obedecerle al Señor. Es dejar de pecar, es dejar de reconocer que nosotros por nosotros mismos podemos salvarnos. Es correr, ¿se acuerdan como aquel padre del hijo pródigo que corrió al encuentro de su hijo? De la misma manera nosotros correr a la presencia del Señor, a abrazar a nuestro Señor. Y hoy día tú puedes decir, tal vez, no tengo una fe tan grande. Pero ¿sabes una cosa? Sí puedes decir, Señor, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Y esa oración el Señor jamás la va a rechazar. El Señor jamás rechaza a aquellos que vienen con un corazón, como les dije recién, arrepentido. Si el Espíritu Santo en este momento te está hablando y estás recordando alguna raíz de amargura, algún rencor, algún pecado, sabes que hoy día puede ser el día de la reconciliación con el Señor. Si te has alejado del Señor, hoy es el día de la reconciliación. Si no has entregado todavía la vida a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación, nos dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy es el día de dejar de correr en dirección contraria a Dios y volver entonces al Señor. Porque el mismo Señor sigue siendo en el monte que en el valle. Él mismo mostró su gloria y lo mismo muestra su compasión con cada uno de nosotros. El mismo Señor murió por cada uno de nuestros pecados. Y Él mismo extiende hoy sus brazos y te dice, ven, ven. Así que mi deseo, querido hermano, es que cada uno de nosotros, considerando la palabra del Señor, tengamos una autorreflexión. Y si por algún motivo te has alejado del Señor, vuelve al Señor. Pero lógico, yo no los conozco a todos. No sé cuántos de ustedes han aceptado a Cristo o no. Sé que la mayoría. Pero si hay alguno que todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, déjenme decirles, con toda la autoridad de la Biblia, que el Señor Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando que usted se arrepienta y que crea en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero te tienes que arrepentir y reconocer que estás alejado, que no puedes llegar a la presencia de Dios por ti mismo. Y entonces cuando reconocemos esas palabras del Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Digo, Señor, yo quiero ese camino, quiero esa verdad, quiero esa vida. Te reconozco como Señor y Salvador personal de mi vida. En ese momento pasas de muerte a vida eterna, para gloria del Señor. Padre eterno, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios poderoso, eterno, el Dios que nos ama con un amor eterno. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias porque como cantamos y decía el hermano también, estamos seguros en tus manos. No hay nada ni nadie que nos pueda
arrebatar de tu mano, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que aunque estemos en valles de oscuridad, de dolor, de confusión, tú estás siempre con nosotros. Padre eterno, mi oración y el deseo de mi corazón, tú conoces, es que en este momento ninguno de nosotros nos guardemos algún resentimiento, algún pecado, alguna raíz de amargura. Que podamos en este momento, Señor, pedirte perdón por nuestras faltas. Rogarte, Señor, que renueves nuestro corazón. Pedirte, Señor, que nos des esa nueva oportunidad que tú nos das para poder acercarnos una vez más con sinceridad, con un corazón contrito, con un corazón humillado a ti. Y Padre, más aún porque sé que tú eres el Dios soberano. Te pido que si hay alguna persona que aún no te conoce, que en este momento, Señor, tu Espíritu se mueva en su corazón, que pueda quitar la venda de sus ojos y que pueda ver con claridad que hay un solo camino para llegar a ti y es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre eterno, bendice esta querida congregación. Bendice al pastor, tráele con bien en su tiempo. Gracias, Señor, por poder darme este privilegio de poder compartir esta palabra preciosa con ellos. Te doy las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.